Un dron ucraniano provoca la muerte de una adolescente y causa daños a una serie de edificios, tras un nuevo ataque contra Crimea. Ocurre después de que esta semana se registraron, durante varios días consecutivos, ataques del régimen de Kiev a la península rusa. En este contexto, el grupo de hackers Reddit publica los resultados de su investigación, donde señalan que se habría perpetrado el reciente atentado contra el puente de Crimea, con el uso de barcos petroleros civiles. Varios ataques durante la misma semana no contra Crimea. Para destacar, vamos a empezar por lo último, con la confirmación oficial. El jefe de la República de Crimea así lo informaba: como resultado de un ataque con dron enemigo, murió un adolescente. Esto ocurrió durante la mañana de este jueves, 20 de julio, tenemos las imágenes también y podemos ubicar dónde ocurrió. Esto sería la zona noroeste de la península de Crimea, en el distrito de Razdognoye, en el municipio. Concretamente de Razdognoye se atacó, el centro podemos decir de este municipio ruso. Aquí tenemos algunas imágenes. Las autoridades locales también destacan que la estructura civil no ha sufrido grandes daños, que pueden repararse rápidamente, pero como decías en principio no, una adolescente ha fallecido a raíz de este ataque con drones, que tuvo como objetivo. Por ejemplo, se habla de la Casa de la Cultura, de allí de Razdom, también tenemos para hablar de otros ataques si justo lo que estábamos comentando antes, estos hackers rusos, piratas informáticos, como quieras verlo, han hecho una investigación independiente, y han descubierto por ahí cómo es que se habría planeado este ataque de lunes, por lo menos extraoficialmente y lo que hicieron es recolectar información de geolocalización y a raíz de eso, concluyeron que drones marinos con explosivos se habrían lanzado desde 2 barcos petroleros, esos drones marinos que se usaron para impactar contra el puente de Crimea, y no se descarta la implicación de un tercer barco. Publicaron un mapa para entender más o menos cuál fue el trayecto que hicieron esos buques petroleros, con los cuales podría haberse llevado la carga que finalmente se usó para atacar el puente. Aquí y en este mapa quizá lo vemos un poco más claro. Desde puertos ucranianos se dirigieron hacia la zona cercana al puerto de Crimea. Acá está la península de Crimea, acá la región de Krasnodar, y bueno, ya desde allí después siguieron rumbo, volviendo de alguna manera, podemos decirlo también, pero esto hay que vincularlo con lo que había informado el Ministerio de Defensa anteriormente, relacionado con lo que fue la suspensión del acuerdo de granos, porque si bien estos hackers hablaban de buques petroleros, ya anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso había dicho que cualquier barco que navegue por el Mar Negro hacia puertos ucranianos será visto como portador potencial de carga militar. Su bandera será considerada como la de una nación participante en el conflicto. Del lado de Kiev, esto se refería a buques cargueros en principio, porque se desprende también que esos buques podrían haber sido utilizados para llevar armamento hacia el lado ucraniano, que después podían ser utilizados contra Rusia, pero a partir de ese anuncio que hizo el Ministerio de Defensa, ya durante el día de hoy también se conoció la respuesta de la parte ucraniana, que dice que cualquier barco que navegue por el Mar Negro hacia puertos rusos será visto como portador potencial de carga militar. Bien, ahora que se ha informado en los medios ucranianos respecto a la respuesta de Rusia, bueno, ahí para informar ataques hacia la zona de Odesa. Esto está confirmado oficialmente, no ataques de las Fuerzas Armadas rusas hacia la zona de Odesa y otras regiones. La información oficial la escuchamos así: esta noche, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continuaron lanzando ataques de represalia, con armas de alta precisión, desde mar y aire, en los talleres de producción y almacenes de buques no tripulados, en las áreas de Odesa y Ilichovsk, de la región de Odesa. Además, en la zona de la ciudad de Mykolaiv, se destruyeron objetivos de infraestructura, de combustible, y almacenes de municiones, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Todos los objetivos fijados fueron alcanzados. Bien, hasta ahí la información. Entonces habrá que estar atentos a qué es lo que sigue sucediendo en la zona. Moscú consta ataque. La cumbre de la CELAC y la Unión Europea fue un ejemplo del juego sucio del bloque comunitario, con el deseo de resolver los problemas regionales. La representante oficial del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, dijo que los países europeos intentaron usar la reunión para enemistar a América Latina con Rusia,
pero no lograron crear discordia. En cuanto a los lazos entre Rusia y América Latina, aquellos que esperaban sembrar la discordia, no lo lograron, no lo lograrán. Tenemos buenas tradiciones de simpatía mutuo, a disposición para una interacción equitativa, y un diálogo de beneficio mutuo, basado en normas universalmente reconocidas, del derecho internacional, en primer lugar respeto mutuo, consideración de los intereses de los demás, y comprensión de las realidades del mundo moderno, y todo esto solo va a fortalecerse. Los partidarios del respeto del derecho internacional, ética y diplomática básica, se enfrentaron a una dictadura descarada de la OE, y a su juego sucio, con el deseo natural de todos los latinoamericanos, de fortalecer la organización, desarrollar respuestas coordinadas, a una amplia gama de desafíos que enfrentan la Legión. Los miembros de la UE intentaron abiertamente enemistar a Rusia con América Latina, con la que estamos conectados, por muchas décadas de tradición de amistad, cercanía cultural y cooperación del beneficio mutuo. Rusia y China comienzan ejercicios navales conjuntos, en el Mar de Japón. El objetivo es la consolidación de la cooperación militar, así como el mantenimiento de la estabilidad y la paz, en la región de Asia-Pacífico. El Fondo Monetario Internacional expresó duras recomendaciones para, según ellos, fortalecer la economía argentina, en medio de los intentos del país de renegociar su deuda. En su informe, el FMI insiste en que la nación sudamericana debe aplicar una política monetaria rígida, y eliminar las prácticas de tipo cambiarios múltiples. Además, según el organismo, el precio del dólar debería ser entre un 15 y un 20% más alto. Cabe destacar que Argentina recibe estas contradictorias recomendaciones, en medio de la precaria situación económica en el país. Incrementa el cruce de acusaciones. En torno al Sáhara Occidental, el rey de Marruecos agradeció a Israel el reconocimiento de la soberanía de Rabat sobre dicho territorio. Considera que es un derecho histórico irrefutable. Las autoridades saharauis rechazaron el cambio de postura de Tel Aviv, y subrayan que son dos regímenes que ocupan y oprimen a otros pueblos. Además, aseguran que Pedro Sánchez negocia ceder espacio aéreo saharauis a Marruecos, una crisis desatada después de que Madrid aceptara las posiciones autónomas del país africano sobre el Sáhara Occidental, algo que va contra los acuerdos de la ONU. Daniel Ortega criticó los intentos de la Unión Europea de presentar, como consensuado, el documento final, tras la cumbre con la CELAC, llena de desacuerdos y contradicciones. Lo declaró en su discurso, en el marco de la celebración del 44 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. El mandatario resaltó que la nación sigue enfrentando agresiones de Estados Unidos, mientras los nicaragüenses solo querían la paz. Con un impresionante concierto revolucionario, el pueblo nicaragüense conmemoró 44 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Este acto central, realizado en Managua, estuvo liderado por el presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta, Rosario Murillo Zambrana. Durante esta gran celebración, para el pueblo nicaragüense, el presidente comandante Daniel Ortega Saavedra denunció las constantes agresiones de Estados Unidos y sus aliados en contra de pueblos soberanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En este último país centroamericano, donde se instauró y se financió una dictadura que cobró la vida de centenares de familias, habíamos luchado contra la tiranía impuesta por Ollantay, porque queríamos paz. Queríamos que nuestro pueblo se liberara de la extrema pobreza del analfabetismo, y nos haya tocado luchar contra el que era el gobernador impuesto por Yanqui aquí en Nicaragua, porque Somoza no era más que un gobernador impuesto por Yanqui. Después que cumplió la misión de asesinar a Sandino, recordemos la expectativa que creó Obama. Parecía que Obama ya iba a hacer otra cosa, pero es la doble moral. Ya para dar un paso como el que dio visitando Cuba, le pegó una puñalada a Venezuela. El presidente comandante Daniel, además, denunció que Ucrania sigue siendo uno de los principales instrumentos de Estados Unidos, a través de la OTAN y la CELAC, para provocar inestabilidad en el mundo. En una reunión que de la Unión Europea de la Comunidad Europea con la CELAC, ya querían meter al fascista al-Nazi, presidente de Ucrania, que estuviera ahí en la reunión. Los europeos presionaron duro, pero ahí la mayoría de los países de la CELAC no aceptaron, y no pudieron sentar ahí al fascista presidente de Ucrania. Entonces luego, ellos se empeñaron
los europeos en tratar de introducir unos párrafos, donde inculpaban a la Federación Rusa de todo lo que está aconteciendo en Ucrania, denunció, como siguen llegando miles de millones de dólares, además armamento para provocar inestabilidad en Rusia, Washington y Quito, firman un memorando, para facilitar la presencia militar estadounidense en Ecuador. El expresidente de la nación latinoamericana, Rafael Correa, critica el paso que según él solo hipoteca la patria, eso sí no es el único caso, del aumento de la presencia militar norteamericana, en la región. Sin embargo, cada ley semejante enfrenta duras críticas, por los que creen que los objetivos de Estados Unidos están lejos de ser nobles. La presencia de militares de Estados Unidos ya se ve en algunos países de Latinoamérica y como adelantabas, este 19 de julio se firmó ya un memorando de entendimiento para fortalecer la paz y la seguridad entre el gobierno de Guillermo Lasso y Estados Unidos, un memorando que, de acuerdo a información gubernamental, se tratará de intercambio de información, de entrenamiento y capacitación militar, además de implementación de ciberseguridad, bajo el argumento de fortalecer los sistemas de inteligencia y contrainteligencia del país suramericano, y desde luego, esto ha generado reacciones. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha dicho que Guillermo Lasso, antes de dejar el poder, lo que está haciendo es buscar hipotecar la patria, ha dicho el exmandatario, y esto se da luego de que en diciembre del 2022, Estados Unidos aprobara la Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos 2022, que busca establecer comercio, cooperación bilateral entre ambos países y una lucha contra la corrupción, y aunque es un tema de dos naciones, los recursos estarán bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pero veamos qué es lo que ocurre en Perú, en donde en junio pasado de este año, el Congreso aprobó el ingreso de militares extranjeros de Estados Unidos, con armamento de combate, y también de unidades navales y personal militar de Japón, una decisión que generó desde luego reacciones por parte de algunos políticos, de congresistas. De hecho, el ex canciller peruano Héctor Béjar ha sostenido que esto forma parte de una política para atemorizar al pueblo peruano. El contexto de las protestas que se han reanudado en Perú, y hay también quienes sostienen que donde Estados Unidos se mete, no hay soberanía. Pero pasemos ahora al país cafetero, a Colombia, porque aquí más bien se ha cancelado el proyecto base, para construir una base militar de Estados Unidos, en la isla Gorogane, esto luego de que el gobierno de Gustavo Petro decidiera que va a escuchar a quienes habitan en la isla, porque también se ha denunciado algunas irregularidades en cuanto a la entrega de licencias medioambientales para la construcción de esta base. Dicho sea de paso, otras bases militares estadounidenses en Colombia no han logrado exactamente resolver el tema del narcotráfico. También hay otros entendimientos en otros países de Sudamérica. Nos cuenta si vamos a revisar el caso de Uruguay, en donde aún no se concreta, pero hay un proyecto de acuerdo de defensa con Estados Unidos, que ojo, data del año 2012 y en 2022 se retomó. Hay varios senadores, desde luego, que cuestionan este proyecto, porque dice que no es muy claro, que no se entiende, y parecería que da lugar a la construcción de bases militares de Estados Unidos. Actualmente el proyecto pasó a la Cámara Alta del Poder Legislativo, para que esto sea analizado por la Comisión de Asuntos Internacionales, junto a la Defensa Nacional. Pero vamos a ver qué pasa también en Argentina, en donde el proyecto existe un proyecto de ley que autoriza la entrada de tropas extranjeras. Asimismo está en discusión del Poder Legislativo. Ahora está en manos del Senado autorizar o no el ingreso de militares extranjeros, pero también existen cuestionamientos, puesto que esto provocaría el desembolso de millones de pesos, y hay diputados que dicen que el país no está en condiciones de entregar dicho dinero, porque existen otras necesidades que deben ser atendidas en favor de la población. Un poco de lo que ocurre dentro de la presencia de militares estadounidenses en algunos países latinoamericanos. La agenda del gobierno de Lasso sobre la cooperación con Estados Unidos pone en entredicho la soberanía del Estado, asegura que la inseguridad, la violencia y el narcotráfico en Ecuador se agravan pese a la colaboración con Washington. Lastimosamente esas agendas un poco ponen entredicho en la cuestión de la soberanía del Estado, porque básicamente, el hecho de tener bases militares en el país, o como aviones militares utilizando pistas del Ecuador, o agentes de militares incidiendo sobre
temas tan sensibles como por ejemplo, el tema la inteligencia, no es algo que simplemente va a ser puesto en entredicho respecto a qué capacidad tiene el Estado de postular su misma información, si, resultados en materia de seguridad son desastrosos, no. Porque si esta cooperación se ha fortalecido, pero sin embargo la seguridad en el país ha sido, de una manera abrupta, no a la violencia, el narcotráfico etc. Entonces, no sé si, la justificación del presidente, buscar como un punto de referencia, el hecho de, tener un acercamiento con los Estados Unidos, como una lucha frontal contra la delincuencia, puede ser guiarista por la ciudadanía, como una especie de un efecto poco efectivo yo creo que la agenda de este gobierno es, con una continuidad y, el fortalecimiento, de la agenda de cooperación con los Estados Unidos, es parte de ello, porque detrás de esto, no solamente se negocia acuerdos del tema de seguridad, sino también otro tipo de acuerdos, materia económica, materia política y social. No entonces, es un patrón muy repetitivo, muy predecible, y que de alguna otra forma utiliza al narcotráfico, a la inseguridad como una especie de hilo, como un chivo expiatorio, como hilo conductor para justamente, fortalecer esta agenda, de cooperación bilateral. No. La tercera toma de Lima se salda con 11 heridos, según cifras oficiales tras las cargas policiales, además la protesta deja varios detenidos, y un gran malestar en la población, con el gobierno interino de Boluarte, y es que el despliegue policial, debía servir para controlar las marchas, pero los agentes intentaron dispersarlas. Estamos justamente en un momento de tensión ahora si puede ver la cámara hacia allá, está la policía acercándose, acordonada para seguir reprimiendo a los manifestantes nosotros vamos a tener que movernos porque si no aquí van a aplastarnos. Hace unos minutos te puedo comentar que la ambulancia llegó hasta aquí, a recoger a uno de los ciudadanos, que estaba marchando pacíficamente, y fue impactado por unos perdigones en la pierna. Él fue trasladado de inmediato por una ambulancia, y así como él, pues hay docenas de compatriotas heridos, ellos en el marco de esta manifestación, como ven acá los ciudadanos están, muy molestos, por la represión policial, que ya ha causado muchos accidentes, muchos heridos. Hay una colega, incluso de una del medio independiente, que también fue impactada por perdigones en el abdomen, y en el rostro. Ella también ha sido trasladada a un hospital. Todas estas represiones policiales, pues la vemos aquí en vivo y en directo están amedrentando a la ciudadanía, pese a que el gobierno nacional, el premier, el día de ayer dijo que iban a respetarse el derecho a las manifestaciones. Dijo que, iba a hacer, la policía simplemente, iba a dar seguridad a los propios manifestantes, que salieran a las calles. Sin embargo vemos que es todo lo contrario, y esto no solamente se da en Lima, se da también en las 25 ciudades se han desarrollado estas manifestaciones, desde las horas de la mañana. Aquí en Cusco por ejemplo, sabemos por algunos colegas, que siguen en la Ava Plaza de Armas incluso están quemando muñecos de la presidenta de Dino Boluarte, y los universitarios están todavía ahí. Van a seguir, en la Plaza de Armas igual en Arequipa, en Puno, en Huancavelica, y bueno, la ciudadanía está muy molesta. La demanda de consenso es elecciones renuncia de la presidenta, y que se vayan estos congresistas, que son repudiados por la inmensa mayoría de la población. Tenemos la obligación, ¿no es cierto?, de sacar adelante la dignidad, que la poca dignidad que todavía nos queda, al soportar un gobierno fascista, derechista extremadamente neoliberal como este. Bueno, nosotros estamos marchando hoy día, para que la señora Dina Boluarte sepa que nosotros no estamos de acuerdo con el gobierno que ella está ejerciendo, no las reconocemos como presidente, y también para que el Congreso sepa que seguimos repudiándoles, por todas las muertes que han habido, y porque es un Congreso golpista, y vende patria. Yo no estoy de acuerdo con una asesina, que es una usurpadora, la presidenta que realmente no nos representa, porque es un gobierno, es una presidenta deslegitimada. Desde el momento que no hay justicia en nuestro país. La vacancia ha sido irregular, no ha sido la decisión del pueblo, porque el pueblo lo ha pedido que sea por 5 años presidente del señor Castillo, Pedro Castillo, pero sin embargo, lo han vacado y ha sido todo un complot. Ya venimos más de 6 meses desde que Dina Boluarte asumió la presidencia temporal. 7 de diciembre pasado del 2022,
ella inicialmente, dijo, que iba a convocar a elecciones generales inmediatas sin embargo después, pues negoció parece, con los partidos políticos, del Congreso de la República, y tanto el Legislativo como el Ejecutivo, pretenden quedarse hasta 2026, los ciudadanos existen en estas manifestaciones, desde esta denominada Tercera Toma de Lima, y en muchas manifestaciones anteriores, lo mismo elecciones adelantadas, que se vaya. Inmediatamente, la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, y por supuesto, justicia para los más de 60 peruanos fallecidos, en el contexto de estas protestas, Colombia conmemora esta jornada, su independencia de la corona española, un hecho histórico, que coincide con la llegada de las curules de paz, al Congreso hace un año, en un momento, donde el país busca acabar con las guerrillas. Estos representantes, son vitales para el proceso de la paz total, sin embargo, el papel que desempeña tiene algunas sombras. Este 20 de julio, se conmemora el Día de la Independencia de Colombia, pero se cumple también un año de cambios de gobierno, con diversas transformaciones, entre ellas la apertura por primera vez, de las curules de paz, que dio acceso al Capitolio, a 16 víctimas del conflicto armado colombiano. Como parte del acuerdo de paz, los nuevos congresistas, concentrados en la Cámara de Representantes, son apenas 0,8% del Congreso. Sin embargo, desde hace meses se consolidaron como la bancada de paz. Con el inicio de este jueves, del segundo periodo legislativo en Colombia, expertos analizan el trabajo de los congresistas. Las curules de paz dejan un balance un poco agridulce en términos de, digamos, de comportamiento legislativo. Por un lado, pues, creo que todos saludamos la existencia de las curules, que por fin haya podido implementarse y que se haya llevado a cabo el proceso de elección de los representantes. Habrá ese proceso de elección de representantes, estuvo con algunos cuestionamientos. En particular hay un par de jurisdicciones de paz donde, los candidatos que fueron elegidos, tenían unos reparos éticos, que fueron planteados por grupos de víctimas. Por su parte, desde su larga experiencia como congresista, el senador Iván Cepeda, actual presidente de la Comisión de Paz del Senado, hace un balance sobre el trabajo de los representantes de estas circunscripciones de paz. Estas víctimas han hecho un papel relevante, han abogado por la implementación del acuerdo, por los derechos de las víctimas, especialmente de la Colombia rural, han presentado iniciativas de carácter legislativo, en esa dirección, y al mismo tiempo, han acompañado al gobierno del presidente Gustavo Petro en sus proyectos de reforma social, a través de leyes y reformas constitucionales, en sus informes trimestrales. La misión de observación de la ONU no ha dejado pasar por alto el trabajo legislativo de los 16 congresistas en la apuesta por impulsar y acelerar la implementación del Acuerdo de Paz del 2016. Sin embargo, para analistas como Andrés Ortega, aún hace falta visibilizar el trabajo y fortalecer su presencia en el Congreso. Mediante acciones, las circunscripciones fueron creadas para visibilizar unas comunidades y unos territorios que tradicionalmente están excluidos de las dinámicas políticas o que no tienen una suficiente fuerza de representación en el Congreso. Entonces necesitamos que esos territorios, esas comunidades, esos intereses, esas agendas se vean representadas en el Congreso. Los congresistas representan las regiones del país con mayor violencia, por eso sus votos son fundamentales en proyectos, como la Ley de Paz Total, la jurisdicción agraria del Plan Nacional de Desarrollo, entre otras que se esperan ser aprobadas en este semestre que inicia, así como también una activa participación en el proceso de paz, con el ELN, y los diálogos en las regiones.